La filosofía medieval data del siglo IV al siglo XV. Su origen tiene lugar en el resurgimiento del cristianismo y termina con la escolástica. Este periodo es un claro predominio de la cultura de la religión cristiana. El cristianismo introduce a Dios en la historia del ser humano como su creador. De esta manera, Dios es catalogado el centro de la historia del hombre. Empiezan a resurgir las escuelas monásticas, de las cuales habían dos tipos, interiores y exteriores. Las interiores instruían a los monjes y las exteriores a los sacerdotes. Las escuelas episcopales o catedralicias del siglo VIII, en esta empiezan la escuela palatina, la más famosa de la corte de Francia. La escuela enseñaba la gramática, la retórica y el quadrivium, que es la unión de las 4 materias relacionadas con las matemáticas, que son la aritmética, astronomía, la geometría y la música. Los niveles en los cuales se dividían las escuelas palatinas era la iniciación, el estudio de las artes, en la cual se enseñaba el trivium, que es la unión de la gramática, la retórica y la dialéctica, y el nivel superior, el cual se dedica al estudio de la teología. Los métodos de educación que se llevan a cabo en la época medieval, del siglo XII al siglo XIII, eran el saber del hombre, el saber de Dios y el saber de la teología, que decía que las cosas o bienes del mundo, por ser obras de Dios, eran buenas o bellas. De aquí empiezan a resurgir las primeras universidades, las socioeconómicas, que agravan diferencias sociales y el establecimiento de una paz. La sociolaboral. Esta vela por la educación científica, por lo factible y por lo que se puede lograr. Y la académica y de organización escolar, que se encarga de la causa material y formal. Educación caballeresca. Es un sistema de enseñanza destinado a la nobleza que estuvo vigente desde el siglo IX hasta el siglo XVI. Era la consecuencia lógica del feudalismo bárbaro y su desaparición. El objetivo era inculcar principios morales y sociales a los caballeros, y resultó ser un método muy efectivo para poner en práctica los principios cristianos. La caballería intentó adaptar la creencia cristiana, lo que había que aprovecharse en aquella sociedad carente de principios, ignorante y brutal. Las condiciones sociales y políticas de esta época hacen que surja un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. La educación del caballero desde el punto de vista intelectual era muy pobre, caballeros que no sabían leer ni escribir. La culminación de los ejercicios físicos lo constituían los torneos en los que se juzgaba el valor y la habilidad de los caballeros. Bien, ahora pasemos a la educación universitaria. El nacimiento de las universidades ocurrió en el siglo XII. Han surgido espontáneamente y en diversas formas. Se trata de un movimiento de cultura superior clerical y profesional, por la autoridad y atracción de un profesor o maestro, otras por función del Papa y otras por ambas potestades. Así bien, la educación germinal y municipal, carácter eminentemente profesional, se daba esencialmente en el mismo gremio, con o sin escuela. El alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de la profesión, viviendo en la misma casa del maestro, otros permaneciendo en su casa. Con el maestro estaba hasta los 15 o 16 años aprendiendo por el trabajo los elementos de su oficio. En esta edad terminaba su educación y adquiría la jerarquía oficial en la que ya podía trabajar ganando un jornal. Educación de los árabes. Los árabes crearon multitud de escuelas primarias para la enseñanza de lectura, escritura y versículos del Corán. Después cultivaron la filosofía, las matemáticas y las ciencias. La educación de la mujer fue especialmente. Las niñas recibían igual instrucción que los niños y también disfrutaron de la enseñanza superior, dedicándose bastante mujeres a la literatura y la medicina. Bueno, después sigue la patrística.
La patrística se dividió en 3 periodos. Primeramente, la patrística, como ya sabemos, se enfoca entre la filosofía y la religión, donde se encontraban los padres de la Iglesia. En sí es como el conjunto de especulaciones que, pues, durante los primeros siglos de la era cristiana realizaron los padres de la Iglesia, como ante la necesidad de usar conceptos filosóficos griegos para comprender la verdad revelada. Era formular racionalmente sus dogmas y defender, pues, su doctrina del constante ataque, del que era objeto por parte de quienes, pues, consideraban irracionales sus creencias. En el primer periodo, que es hasta el 325, surgen las primeras escuelas, como ya se había mencionado. Después la controversia del gnosticismo, una doctrina basada en el esoterismo. El gnosticismo, explican racionalmente la fe, adoptándola a la cultura de los tiempos, que mutilaban libros sagrados y rechazaban lo que les estorbaba en sí. En el segundo periodo se da el concilio de Calcedonia, que es en el 451. Ahí también se da el apogeo de la patrística, donde todo mundo hablaba de ese tema, que la religión o el tema de la religión era demasiado importante para las personas. Se da el desarrollo y conceptualización de dogmas. El arrianismo también ahí se da en el segundo periodo. Arrianismo primeramente fue llamado así por Arrio, un maestro quien hizo el más grande debate, que es de la deidad de Cristo. Él se preguntaba muchas cosas. Él decía o se preguntaba, ¿era Jesús un ser creado? ¿Fue Jesús Dios o solo un semejante de Dios? Eh, Simplemente el arrianismo es la opinión de que fue un ser creado con atributos divinos, pero no divino en o por sí mismo. A eso se refería el arrianismo. En el tercer periodo se da la decadencia, donde ya se metió la filosofía más, en donde ya la gente se preguntaba si era cierto o no, donde tenían dudas, donde ya no era la iglesia la que rigía todo. Ahí se da la decadencia, la poca originalidad, y ahí se escriben grandes compilaciones. También se dan las características. Las características son como la asimilación filosófica griega, se da el desarrollo de dogma, y los temas que se daban era defensa de la unidad de Dios, Dios crea a partir de la nada, y la visión dualista del hombre. También ahí hay como dos partes, que fue la fe y la razón en la patrística. Ahí, la filosofía era una herramienta de la religión. Hacían frente a los paganos, combatían herejías, aclaraban y armonizaban terminología religiosa. Se daba la literatura patrística. Se elaboraban o se elaboró la doctrina asumida por la Iglesia. También se elaboró la terminología religiosa precisa. También Dios es uno y Bruno y espíritu. Dios es creador desde la nada. Eso es lo que se hablaba en la literatura patrística. Y por último, la escolástica.
La escolástica es un movimiento filosófico que intentó utilizar la razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles. Principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de Europa desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV. La alta escolástica tuvo lugar durante los siglos XI y XII, periodo caracterizado por las grandes cruzadas. La figura más sobresaliente de esta época fue Anselmo Canterbury, considerado el primer escolástico. En sus obras se lleva a cabo una demostración de la existencia de Dios a partir de las ideas que tenemos sobre Él. Toda la filosofía escolástica se caracteriza por un doble y problemático recurso a la autoridad representado por los textos sagrados de la Biblia y la tradición de los padres de la Iglesia, a la fe en definitiva y a la razón. A lo largo de toda la filosofía medieval se mantuvo el lema enunciado por Agustín de Hipona y Anselmo Canterbury: la fe que busca comprender. La temática general de la escolástica quedaba determinada por los encuentros polémicos entre la fe y la razón. El método escolástico, que se elabora con el objetivo primario de un instrumento didáctico, alcanza su pleno desarrollo formal con la llegada de las universidades entre el siglo XII y XIII.